Bienvenida o bienvenido. Hoy nos adentramos en las páginas del Diario Oficial de la Federación de México, la edición del martes 23 de septiembre de 2025. Como sabemos, es el boletín oficial donde el gobierno publica sus decisiones más importantes. Leyes, decretos, acuerdos, sentencias, en fin, un reflejo denso pero crucial de la maquinaria estatal. Precisamente. Y nuestra tarea hoy es, pues, navegar esa densidad. Tenemos sobre la mesa una variedad de documentos de distintas secretarías: Hacienda, Energía, Economía, Agricultura, Trabajo y, bueno, además, decisiones de la Suprema Corte y del Instituto Nacional Electoral. Buscaremos extraer las claves, entender qué significan estos textos tan formales y por qué deberían importarnos. Toca desde cómo se manejan los bienes del país hasta cómo se regula el transporte de energía o se afinan, digamos, las reglas electorales. Suena un recorrido bastante variado, sí. Tenemos desde terrenos que cambian de manos hasta reglas específicas para el TEMEC y, bueno, fallos judiciales con implicaciones constitucionales importantes. Bien, pues entremos en materia. Parece que hay bastante movimiento en cuanto a bienes nacionales, ¿no? Gestionados por Hacienda a través del INDABIN. Así es, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el INDABIN, publicó varios acuerdos significativos. Uno de ellos, fíjate, modifica un acuerdo anterior sobre un terreno bastante grande de más de 18,000 metros cuadrados allá en Mexicali, Baja California. Originalmente, la idea era venderlo, pero ahora se cambia el destino. Se autoriza su entrega gratuita al Instituto Nacional del Suelo Sustentable, el INSUS. ¿Y para qué lo quiere el INSUS? Me imagino que va por el lado de vivienda, ¿o no? Correcto. El objetivo explícito es la edificación de vivienda. Hay una cláusula interesante, es así. El INSUS tiene 1 año para firmar el contrato de donación. Si no lo hace, pues el acuerdo pierde validez. Y esta misma lógica, digamos, se repite en otros acuerdos similares publicados el mismo día. Por ejemplo, uno en Otompe Blanco, Quintana Roo, donde otro terreno, este de casi 4,600 metros, también se destina al INSUS para construcción de vivienda. Parece una estrategia deliberada. Una estrategia para usar terrenos federales que quizá estaban ociosos o subutilizados en proyectos de vivienda social. Exacto. Y en el caso de Quintana Roo, incluso lo conectan con planes más grandes. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Sí, la justificación menciona directamente el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, específicamente el objetivo que busca garantizar vivienda adecuada, y también un compromiso del llamado segundo piso de la transformación relacionado con el acceso a la vivienda. Esto muestra cómo una decisión administrativa como ceder un terreno pues se enmarca y justifica dentro de las políticas públicas prioritarias del gobierno actual. O sea, no es solo mover tierra, es parte de un plan declarado. Entendido. También vi otro movimiento de terrenos en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero con un destino diferente, me parece. Sí, ese es un caso distinto, pero digamos relacionado con regularizar situaciones que ya existen. Es un terreno de unos 6,300 metros cuadrados donde ya opera un centro oncológico del IMSS. Lo que se hace es desincorporarlo formalmente del dominio público federal para donárselo al propio IMSS. Básicamente, se formaliza la propiedad para quien ya lo estaba usando para un fin de salud pública. Ok. Pasemos del suelo a la energía. La Comisión Nacional de Energía, la CNE, publicó nuevas reglas para algo muy específico: el transporte de combustibles, petrolíferos, gas LP, petroquímicos, pero por medios distintos a ductos, o sea, camiones y otros vehículos. Y aquí parece que la tecnología juega un papel clave. Definitivamente. El foco está puesto en 2 elementos: el balizado obligatorio de las unidades y el rastreo satelital vía GPS. El objetivo declarado es aumentar la trazabilidad y la visibilidad de estos transportes, lo cual implícitamente pues busca combatir problemas como el robo de combustible, el famoso huachicol o el transporte ilícito. ¿Y qué implica exactamente ese balizado? Suena algo más que una simple calcomanía, ¿no? Es bastante más sofisticado, sí.
Se trata de una calcomanía reflejante, pero con características muy específicas. Dimensiones estandarizadas, resistencia a químicos, a temperaturas extremas, mencionan rangos de menos 40 grados Celsius a 80 grados Celsius, durabilidad mínima de 5 años, y lo más llamativo, un mecanismo antiviolable. Si alguien intenta despegarla, se destruye. Esto evita que se reutilice en otro vehículo. Además, claro, incluye un código QR único, emitido por la CONAC. Un código QR. ¿Y ese código qué información contiene o para qué sirve? La idea es que autoridades competentes, la propia CENE, Secretarías de Estado, Guardia Nacional, en fin, siempre que haya un convenio de colaboración, puedan escanearlo y obtener en tiempo real información clave. Información sobre el permiso de transporte y las características del vehículo. Es una forma de verificación rápida y digital en carretera o en puntos de inspección. Entiendo. Además del balizado, mencionaste el GPS. ¿También hay requisitos estrictos ahí? Sí, y bastante detallados, la verdad. Se exige un sistema GPS activo en todo momento. En todo momento. Vaya. Sí, transmitiendo información continuamente a la CENE, sin restricciones. Las especificaciones técnicas son de alto nivel. Interoperabilidad vía API. Estas son las interfaces de programación de aplicaciones. Esto es para que los sistemas de los transportistas se comuniquen con los de la CENE. También piden uso de protocolos estándar de Internet, HTTP, HTTPS, MQTT, TCP/IP, formato de datos JSON, cifrado de seguridad avanzado, TLS 1.2 o superior, y hasta certificaciones internacionales de calidad y seguridad, FCC, ISO 27001, ISO 9001. Básicamente se está pidiendo una infraestructura tecnológica muy robusta y segura para el monitoreo. Vaya, si es un nivel de control y seguimiento tecnológico bastante elevado. Uno podría pensar que esto representa un costo adicional significativo para los transportistas, sobre todo para los más pequeños. Aunque el objetivo de fondo, como decías, probablemente sea atacar el mercado negro de combustibles, que es un problema grave. Es un balance complejo, sin duda. Por un lado, la carga regulatoria y tecnológica aumenta, sí, pero por otro, se busca cerrar vulnerabilidades en una cadena de suministro que es crítica y que ha tenido problemas históricos de ilegalidad. Habrá que ver cómo se implementa y qué efectos tiene en la práctica, claro. Y bueno, hablando de regulaciones complejas y comercio, nos movemos a la Secretaría de Economía. Publicó las reglas de procedimiento para los paneles binacionales del TEMEC. Estos paneles son los que revisan decisiones sobre cuotas antidumping y compensatorias, ¿correcto? Precisamente, se trata del artículo 10.12 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TIMEC, que establece este mecanismo de revisión. Las reglas que se publicaron ahora son, digamos, el manual de instrucciones detallado de cómo van a funcionar estos paneles. Es un documento muy técnico, Define una gran cantidad de términos clave que es información confidencial, privilegiada, gubernamental, resolución definitiva, etc., y con precisiones para cada país. Fija plazos procesales con un objetivo de 315 días para emitir una decisión, establece cómo se deben presentar los escritos o memoriales, cómo se maneja la información sensible para proteger secretos comerciales, quién paga los gastos de los panelistas e incluso un código de conducta que deben seguir. Es toda la maquinaria procesal para resolver estas disputas comerciales específicas bajo el TIMEC. Entonces, para las empresas que exportan o compiten con importaciones, pues entender estas reglas es fundamental. No es solo el fondo de la disputa, sino el cómo se lleva el proceso, ¿no? Absolutamente. En este tipo de litigios comerciales internacionales, los detalles procesales pueden ser tan importantes como los argumentos de fondo. Conocer los plazos, los formatos, las reglas sobre la confidencialidad. Todo eso es crucial para la estrategia legal de una empresa que se vea involucrada en una revisión de este tipo. Son las reglas del juego, básicamente. Cambiemos de sector ahora. Vayamos al campo y al mar con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER. Hay noticias sobre vedas pesqueras. Sí, se estableció una veda temporal para la pesca de callo de hacha en una zona importante de la costa de Sonora, desde el Colorado hasta la bahía de Ajiabampo. Sonora es por mucho el principal productor de este recurso en México.
aporta más de 3/4 partes de la producción nacional, fíjate. ¿Y la razón de la veda es por sobreexplotación o para proteger el ciclo reproductivo? ¿Qué dice el acuerdo? La justificación se basa en una recomendación técnica del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables, el IMIPAS. Parece que hubo un pico de producción en 2021, pero después la captura ha disminuido. Esto sugiere una necesidad de manejo precautorio para asegurar la sostenibilidad del recurso. La veda inicial va desde ahora, septiembre de 2025, hasta finales de noviembre de 2025, y luego se establece de forma recurrente cada año del 1 de julio al 30 de noviembre, aunque el propio acuerdo dice que estos periodos podrían ajustarse según futuras evaluaciones científicas. O sea, una medida de manejo adaptativo, se podría decir. Y también vi ajustes presupuestarios para programas de sanidad agroalimentaria. Correcto. Se publicaron convenios modificatorios con Sonora y Yucatán. Son para reasignar o ajustar los presupuestos federales destinados al programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria en esos estados para el año 2025. Son ajustes administrativos, pero reflejan la operación continua de estos programas de vigilancia y control sanitario en el sector primario. Bien, ahora toquemos temas judiciales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, la SCJN, tuvo actividad relevante publicada en este diario. Una decisión invalidó partes de un par de artículos del Código Penal de Aguascalientes, artículos relacionados con delitos ambientales. Así es, fue resultado de una acción de inconstitucionalidad, la 132-2024, que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH. Los artículos en cuestión, el 191 y el 200, sancionaban los atentados al equilibrio ecológico. El problema no estaba en la definición del delito ni en las penas de prisión o multa, sino en unas penas accesorias que incluían la inhabilitación y la suspensión de derechos para ejercer una profesión, oficio, licencia o permiso. ¿Y por qué la Corte consideró inconstitucionales esas partes? ¿Cuál fue el argumento? Suena como algo que se aplica en otros delitos también, ¿no? El argumento central fue la vaguedad y la falta de precisión. La Corte señaló que las frases inhabilitación para el ejercicio de la profesión y suspensión de derechos para ejercer profesión eran demasiado amplias, muy generales. No especificaban qué derechos concretos se suspendían, ni cómo se vinculaba esa suspensión directamente con la conducta ecológica ilícita. Podría interpretarse, por ejemplo, que se suspendían derechos sin relación alguna, como derechos familiares o civiles, lo cual sería, pues, desproporcionado. Entiendo. Entonces viola un principio básico del derecho penal, el de legalidad. Exacto. Viola el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad. Este principio, que está consagrado en el artículo 14 de la Constitución, exige que las leyes penales definan con claridad y precisión tanto los delitos como las penas aplicables. Si una pena es vaga, genera incertidumbre jurídica y abre la puerta a la arbitrariedad en su aplicación. Por eso, la Corte invalidó únicamente esas porciones de los artículos, dejando intacto el resto de la tipificación del delito y las otras penas. Es un llamado a la precisión legislativa en materia penal. Muy interesante cómo la Corte va afinando la legislación estatal. Y bueno, en temas laborales también hay movimientos relacionados con la justicia, pero ahora desde la Secretaría del Trabajo, la STPS. Sí, la STPS firmó convenios con los gobiernos de Baja California y Puebla para otorgarles subsidios federales. Son 3.8 millones de pesos para Baja California y 7.3 millones para Puebla. Y estos fondos están destinados específicamente a fortalecer la operación de sus tribunales laborales locales. Esto sigue siendo parte del esfuerzo por consolidar la gran reforma laboral de 2019, ¿cierto? La que creó estos nuevos tribunales. Justamente. La reforma implicó un cambio estructural enorme, desapareciendo las juntas de conciliación y arbitraje y creando nuevos tribunales laborales que ahora dependen del Poder Judicial. Estos subsidios son parte del apoyo federal a los estados para que puedan implementar y operar adecuadamente este nuevo sistema de justicia laboral. Los convenios establecen las reglas para usar y comprobar estos recursos, que deben ejercerse antes de fin de año.
Y hablando de tribunales y su funcionamiento, volvemos a la Suprema Corte con otra decisión relevante, esta vez sobre la autonomía de un tribunal administrativo, el de Baja California. Correcto. Es la resolución de una controversia constitucional, la 35-2023. Aquí, el propio Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California demandó al Congreso del Estado. El tribunal demandó al Congreso. Vaya, ¿por qué? Pues impugnó la facultad que la Constitución local le da al Congreso para nombrar al titular del órgano interno de control, el OIC, o sea, al Contralor Interno del propio tribunal. El argumento del tribunal fue que esta facultad violaba su autonomía e independencia garantizadas por la Constitución Federal. Es una tensión clásica esa, ¿no? ¿Quién vigila al vigilante? Y sobre todo, ¿quién nombra a ese vigilante interno sin comprometer la independencia del órgano vigilado? ¿Qué decidió la Corte? Importantes. Fíjate, la Corte no invalidó el artículo de la Constitución de Baja California que le da la facultad al Congreso. No lo invalidó. No, seguramente porque no alcanzó la mayoría calificada de 8 votos necesaria para eso. Sin embargo, sí declaró inválido un artículo de la ley secundaria del tribunal que hacía referencia a ese procedimiento. Y, lo más contundente, invalidó la convocatoria específica que el Congreso había emitido en 2023 para nombrar a ese titular del OIC. O sea, aunque la facultad constitucional sigue ahí formalmente, en la práctica la Corte impidió que se ejerciera en ese caso concreto y debilitó su base legal secundaria. ¿Cuál fue el razonamiento de fondo para decir que el nombramiento por el Congreso afecta a la autonomía? La Corte retomó criterios que ya había establecido antes. Argumentó que, si bien los OIC deben tener autonomía técnica y de gestión para hacer su trabajo de fiscalización, funcionalmente forman parte del órgano al que controlan. Entonces, si su titular es designado por un poder externo, como el legislativo, se crea un riesgo real de injerencia, dependencia o subordinación. Y esto choca con el principio de división de poderes y, sobre todo, vulnera la autonomía e independencia que la Constitución Federal garantiza a los tribunales de justicia administrativa. Un contralor nombrado desde fuera podría no tener la independencia necesaria para fiscalizar efectivamente al propio tribunal. Es una lógica poderosa, ¿sí? En defensa de la autonomía judicial y administrativa. Ahora, cambiemos al ámbito electoral. Con el Instituto Nacional Electoral, el INE. Hay 2 acuerdos destacados en este diario oficial. Uno calcula y distribuye el dinero para los partidos políticos en 2026. Exactamente, es el acuerdo INEC 100-9-20-25. Establece la bolsa total de financiamiento público federal para los partidos el próximo año, 7,368 millones de pesos. Explica la fórmula para calcularlo, que se basa en el padrón electoral y el valor de la UMA, la unidad de medida y actualización, y detalla cómo se reparte entre los partidos existentes. Hay 2 bolsas principales, para actividades ordinarias y para actividades específicas, como educación cívica, etc. En ambos casos se usa la misma fórmula. 30% del dinero se divide en partes iguales entre todos los partidos y el 70% restante se distribuye según el porcentaje de votos que cada uno obtuvo en la última elección de diputados federales, la de 2024. El acuerdo detalla cuánto le toca a cada partido actual. PAN, PRI, PT, PVM, Movimiento Ciudadano y Morena. Pero me llamó la atención una nota de cautela. ¿Qué pasa si surgen nuevos partidos? Porque 2026 es año de posibles nuevos registros, ¿no? Exacto, el INE lo prevé. La ley permite que nuevos partidos obtengan registro a mitad de año, con efectos a partir del 1 de julio. Entonces, el INE dice, calculamos la distribución anual ahora, pero si en julio de 2026 se registran nuevos partidos, tendremos que recalcular. El financiamiento de la segunda mitad del año, de julio a diciembre, se redistribuiría entre todos los partidos vigentes, incluyendo a los nuevos. Para ello, incluso reservan una parte del dinero destinado a franquicias postales y telegráficas. Si no hay nuevos partidos, pues la distribución actual se mantiene todo el año. Es una previsión necesaria para cumplir la ley. Tiene sentido, claro. Y el otro acuerdo del INE tiene que ver con derechos humanos, en una situación muy particular. Las personas en prisión. Así es. El acuerdo INEC-C 1125-2025
aprueba los lineamientos para que las personas privadas de la libertad puedan tramitar y obtener su credencial para votar. Esto viene de una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del TPJF. Los lineamientos detallan cómo se hará. Se necesitan convenios con las autoridades penitenciarias y el INE enviará módulos móviles a los centros de reclusión para hacer los trámites. Y aplica tanto para personas en prisión preventiva, que aún no tienen sentencia, como para personas ya sentenciadas. Pero supongo que la credencial no es igual para ambos grupos, ¿o sí? Porque sus derechos políticos son diferentes. Ahí está la clave. Las personas en prisión preventiva, las PPP, como se les presume inocentes, conservan sus derechos políticos, incluido el voto. Ellos recibirán una credencial para votar normal, igual a la de cualquier ciudadano. Les sirve para votar, si se organiza la votación en prisión, y como identificación. En cambio, las personas ya sentenciadas, las PS, tienen sus derechos políticos suspendidos por ley. Ellos recibirán una credencial que dirá claramente válida solo para efectos de identificación. Además, en el padrón electoral, su estatus cambiará a derechos político-electorales suspendidos. Si cumplen su condena o la sentencia se revoca, pueden pedir que se reactiven sus derechos y obtener una credencial normal. Entiendo. Es un avance importante para garantizar el derecho a la identidad de todas las personas en prisión. Y para los preventivos, pues, facilita ejercer su derecho al voto. Exacto. Vaya que el diario oficial toca aspectos muy diversos de la vida pública y los derechos. Para ir cerrando, hubo otros avisos o publicaciones que valga la pena mencionar brevemente. El DOF siempre es enorme. Sí, como siempre, hay una gran cantidad de información adicional. Por ejemplo, un aviso de la Secretaría Anticorrupción informando que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló una sanción que se había impuesto a una empresa llamada INEPS SAPBI-DCB. También, el Instituto Nacional de Pediatría lanzó a consulta pública su reglamento para médicos residentes y un acuerdo relevante del recién creado órgano de administración judicial del Poder Judicial Federal, designando a los titulares de áreas clave como su Contraloría, el IFECOM, que maneja los concursos mercantiles, el Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y la Unidad de Peritos. Y por supuesto, la sección habitual de convocatorias a licitaciones públicas de muchísimas entidades: CONAFOR, IMSS, Pemex, Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación, Banco de México, la UNAM. Y muchísimos edictos judiciales nos dan una fotografía de la actividad contractual y procesal diaria del Estado mexicano. Revisando todo esto, vemos cómo este diario oficial del 23 de septiembre de 2025 refleja, pues, la complejidad de la acción gubernamental, desde usar bienes nacionales para fines sociales, pasando por implementar tecnología para controlar sectores estratégicos como el energético, hasta definir las reglas finas del comercio internacional o del sistema electoral. Y, de manera muy importante, vemos al Poder Judicial actuando como contrapeso, ¿no? Afinando leyes penales o defendiendo la autonomía de otros órganos frente a posibles injerencias. Se percibe esa interacción constante, a veces tensa, entre diferentes poderes y niveles de gobierno, y también entre la regulación y los derechos. Vimos cómo se busca cumplir planes nacionales con acciones concretas, pero también cómo se deben ajustar esas acciones cuando tocan principios constitucionales o derechos fundamentales, como la precisión en las penas o el derecho a la identidad y al voto, por ejemplo. Exacto. Y nos deja pensando en los equilibrios. Por ejemplo, la decisión sobre el OIC de Baja California plantea una pregunta fundamental que va más allá de ese caso. Si el control externo amenaza la autonomía, ¿cómo aseguramos entonces que el control interno dentro de los órganos autónomos sea realmente efectivo? Que no sea simplemente una fachada o algo capturado por el propio órgano. Encontrar ese punto medio entre garantizar independencia y asegurar una rendición de cuentas genuina. Bueno, sigue siendo uno de los grandes desafíos del diseño institucional, me parece. Sin duda, una reflexión muy pertinente que surge de estas páginas oficiales. Con esto concluimos nuestro análisis del Diario Oficial de la Federación de hoy.